Bueno, buenos días. En honor a quienes llegaron en hora, vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. En primer lugar, agradecerle muy especialmente a Antel por habernos cedido esta sala para poder desarrollar esta actividad, una actividad organizada por la red local del Pacto Global en Uruguay. La idea de la actividad de hoy es, por un lado, contarles qué está haciendo la red local hoy en Uruguay, cuáles son los objetivos del Pacto Global y cómo se relaciona también todas las iniciativas del Pacto Global y en particular la red local aquí en Uruguay con lo que se está trabajando hacia la conferencia de Río Más 20, quienes van a exponer a continuación la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Raquel Lechtreger, bien, va a contar cuál es el proceso que a nivel local se está desarrollando, a nivel de gobierno, las consultas, todo en función de una posición país a llevar a la conferencia de Río Más 20. Luego, Sebastián Vigorito, que es director ejecutivo del CEACH, que es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, va a contar, por un lado, qué está haciendo el Consejo Mundial y cómo se ha venido preparando desde hace ya muchos años, desde los inicios. El propio Consejo nace prácticamente a partir de la primera conferencia de Río. Cuáles han sido las actividades y los distintos caminos que ha tomado el Consejo en todos estos años, y también contarnos la experiencia argentina de cómo, de alguna forma, en el vecino país se viene trabajando hacia el trabajo de Río Más 20. La subsecretaria Lechtreger se tiene que retirar un poco más temprano, así que seguramente después de su presentación, si nos da el tiempo, antes de la presentación de Sebastián, si hay alguna consulta concreta hacia ella, la podemos realizar. Hablemos primero de qué es el Pacto Global. El Pacto Mundial se conoce como Pacto Mundial, Pacto Global de Naciones Unidas, es una iniciativa que lanzó en el año 1999 y luego en el 2000 quien fuera el subsecretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, que es un llamado bastante enérgico al sector empresarial principalmente, pero luego abierto a todas las organizaciones, a los efectos de procurar involucrar las distintas empresas y organizaciones en la defensa y el desarrollo de determinados principios que tienen que ver justamente con todo lo vinculado a lo que es el desarrollo sostenible. El Pacto Global es una iniciativa voluntaria a la cual obviamente cualquier tipo de organización, empresa se puede adherir. Y es interesante ver que ustedes tienen las carpetas que se les entregaron, cuáles son los 10 principios, están divididos en 4 áreas. Aquí tenemos los primeros 9 principios que se habían inicialmente lanzado, vinculados a toda la temática de los derechos humanos, a las condiciones y estándares laborales y a los temas medioambientales. Luego se agregó un 10º principio que no es nada más y nada menos un tema vinculado a la transparencia, todo lo que tiene que ver con los compromisos de las organizaciones en el trabajo hacia la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Y eso es importante destacarlo porque toda la parte de los temas de ética, los temas de transparencia, lo que hoy se maneja como los aspectos fundamentales de gobierno corporativo, están un poco en la base del funcionamiento de todas las organizaciones. ¿Qué es lo que pide el Pacto Global? El Pacto Global invita a las organizaciones a adherirse, es una adhesión voluntaria, es una adhesión sin costo, donde las empresas y organizaciones que se adhieren asumen determinados compromisos, no solo con Naciones Unidas, que es quien impulsa esta iniciativa, sino principalmente un compromiso con todos sus grupos de interés. Es importante destacar que
la oficina del Pacto Global y la iniciativa Pacto Global en el mundo ha llevado también a participar y lanzar nuevas iniciativas que cada vez más están llegando a trabajar junto con las organizaciones. Tenemos dos de las principales iniciativas también lanzadas, que son los principios para la inversión responsable. Hoy crece en el mundo la cantidad de fondos de inversión responsables, fondos de inversión socialmente responsables, fondos de inversión éticos, donde se está procurando dirigir las inversiones y los capitales hacia organizaciones y emprendimientos que pueden cumplir con determinados criterios. Junto con esto también está muy vinculado lo que tiene que ver con los principios de management responsable, o sea, todo lo que puede ser integrado a lo que son los criterios de educación y de gerenciamiento a nivel de universidades o escuelas de negocios con temas responsables, de responsabilidad social o de transparencia. Esto responde también principalmente a que en muchas de las crisis que se han visto en los últimos años, muchos de quienes estaban detrás de las organizaciones o las empresas que generaron de alguna forma estos acontecimientos provenían de las principales escuelas de negocios del mundo, donde se vio que el tema de ética, gobierno corporativo, había sido un tema que eventualmente no había sido abordado en forma correcta. Por lo cual podríamos decir que Naciones Unidas, a través de su iniciativa principal, que es el Pacto Global, está logrando llegar a distintos ámbitos y poniendo también nuevos principios, invitando a organizaciones y empresas a trabajar en cada uno de los mismos. ¿Cuál es la filosofía que está detrás de involucrarse en el Pacto Global? El Pacto Global no es solo un llamado a organizaciones para trabajar en su ámbito, sino que claramente se les pide a las organizaciones que promuevan y desarrollen actividades y programas que de alguna forma puedan desarrollar cada uno de los principios, mostrar qué están haciendo en cada una de las 4 áreas que estábamos viendo. Pero esto está muy relacionado con conceptos que hoy se manejan a nivel global, donde las organizaciones ya no son responsables únicamente por su ámbito directo, sino que tienen que empezar a mirar más allá de su esfera de influencia. Entonces, una vez que las organizaciones trabajan la temática dentro de su propio ámbito, se les pide que vayan un poco más, se empieza a trabajar junto a la cadena de valor o cadena de suministros, empiecen a interactuar con la comunidad y finalmente lo ideal y lo deseable es que de alguna manera puedan permear los conceptos y los principios del Pacto Global en lo que puede llegar a ser el desarrollo o en la promoción de las políticas públicas. ¿Cuál es el proceso de adhesión al Pacto Global que pueden tener las organizaciones? Por un lado, cualquier organización puede adherir. La diferencia principalmente es que si la organización es empresarial, es una empresa, tiene que tener al menos 10 trabajadores. Es, como decía, una iniciativa voluntaria que se hace a través del sitio web del pacto, donde el principal de la organización le manda una solicitud, le envía una solicitud al secretario general, quien eventualmente hace una consulta, se hace una consulta a lo que es hoy la red local, y después vamos a ver un poco cómo está funcionando la red local en Uruguay. En caso de que la red local considere oportuno aceptar a la empresa o a la organización dentro del Pacto Global, se le da el ok, y eso dispara una serie de elementos adicionales. Por un lado, integrar la red del Pacto Global es integrar una de las principales, si no es la principal, red internacional de organizaciones que están trabajando en pos del desarrollo sostenible, pero también principalmente y focalizado en estos 10 principios que hablábamos hoy. Utilizar el logo de apoyar el Pacto Global, que en definitiva es un valor agregado para las organizaciones. La posibilidad de integrarse y trabajar junto con la red local de cada uno de sus países, y vamos a ver un poco cuáles son los objetivos que tiene una red local y de qué forma se facilita la incorporación de los principios a cada una de las organizaciones. Y luego hay una responsabilidad que es importante. Cuando una organización se adhiere al Pacto Global,
toma de por sí la obligación de hacer un reporte. Y esto quizás es un punto de inflexión en lo que ha sido hasta ahora muchos temas vinculados a el compromiso de las organizaciones en temas de desarrollo sostenible. O sea, ya no es una declaración de intención, de buenas intenciones, sino que a partir del momento en que se adhiere, tiene la obligación de presentar un informe, lo que se conoce como la comunicación de progreso, donde informa no solo a Naciones Unidas, sino también a todos sus grupos de interés, cuáles han sido sus acciones, sus programas y sus indicadores para medir sus avances en cada uno de los principios. Esto permite a las organizaciones integrarse dentro de lo que pueden ser organizaciones activas, que son las que cumplen estrictamente a presentar sus informes de progreso y sus avances en cada uno de los principios. Si por algún motivo una empresa no puede presentar su informe en tiempo o carece de alguno de los elementos, se le da un plazo de espera donde se le pone en un programa que se conoce como el periodo de aprendizaje. Y luego también tenemos aquellas organizaciones que de alguna forma vienen trabajando más sistematizadamente en lo que es la incorporación de los 10 principios, muchas veces junto con sus otros programas vinculados a temas de desarrollo sostenible o de responsabilidad social empresarial, donde integran un grupo de empresas conocidas como avanzadas. Estas empresas no solo responden a los 10 principios, sino que también tienen que responder a 24 criterios que se les solicita a cada una de las empresas que puedan mostrar, y a su vez muchas de estas tienen sus informes o sus reportes auditados por terceros, principalmente también utilizando indicadores del GRI, o sea, el Global Reporting Initiative. Los principales componentes de una COP, y esto rápidamente, es una declaración principal de quien está al frente de la organización, que apoya el Pacto Global y apoya el Pacto Global en todos sus principios. Cómo de alguna forma muestra lo que ha venido haciendo, los indicadores para esa medición. Tiene que distribuir este informe entre sus grupos de interés. Y esto es importante mencionarlo, que Naciones Unidas no hace un control ni una auditoría sobre la COP. Lo que le pide sí es el cumplimiento del informe en fecha y deja librado a los grupos de interés, que son quienes en definitiva son quienes van a controlar, evaluar y verificar si la empresa o la organización está realmente cumpliendo con lo que está comunicando, y la publicación de su COP en el sitio del Pacto Global. Entonces, no solo responderlo, sino también difundirla y hacer públicamente conocido cuáles son sus acciones. Decía que esto es un punto de inflexión, porque en definitiva quienes adhieren y empiezan a no comunicar aparecen también dentro del sitio del Pacto Global como que asumieron un compromiso y no están a la altura de cumplirlo. Beneficios internos diversos beneficios internos en términos de cualquier tipo de organización que trabaja en temas vinculados a mejoramiento de temas internos, mejoramiento de temas de manejo medioambiental, transparencia, o sea, es una forma de involucrar al resto de la organización. Beneficios externos diversos porque se integra también a una red de organizaciones que de alguna forma están mostrando que están liderando, son ventajas competitivas, como decía, también facilita la obtención de determinados fondos y capitales de inversión. Y hoy muchas veces hablamos de los temas vinculados a las barreras no arancelarias, un tema que es muy reciente, y esto es sacado justamente de un diario de Chile, donde los países nórdicos hoy, a partir de enero del 2012, para poder entrar en esos mercados, al menos al sector vitivinícola, le exigen cumplir con determinados criterios de responsabilidad social, y la base que toman estos países nórdicos como criterios de responsabilidad social son justamente los 10 principios del Pacto Global. Entonces, estos temas ya
ya no son un tema de imagen y de reputación, sino que afectan directamente al negocio de las organizaciones para poder desarrollar sus actividades y entrar a nuevos mercados. Las ventajas de integrar el Pacto Global es que hay muchísimas herramientas e informaciones y elementos que facilitan a las empresas trabajar en lo que es el proceso de la integración de quizás el punto más importante, que es la comunicación de progreso. Hay una guía práctica para la comunicación de progreso que justamente está armada para poder de alguna manera mostrarle a las empresas en cada uno de los principios cómo trabajar el tema. Acá, por ejemplo, tomamos uno de los puntos que son el tema vinculado a condiciones laborales, el principio 6, donde las empresas deben apoyar la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. En estas herramientas lo que, por un lado, se dice, bueno, ¿qué se entiende por esto? O sea, facilita la comprensión de qué significa el principio, no solo permite a la empresa identificar de qué se está hablando, sino también le da ciertas pautas de por dónde comenzar. O sea que son herramientas que a su vez tienen ejemplos de organizaciones y empresas de diversos países que están trabajando la temática y de alguna manera le facilita a las empresas comprender qué significa cada uno de los principios y de qué manera trabajar en cada uno de ellos. Lo importante es que tanto el Pacto Global como diversas iniciativas, también como hoy la norma ISO 26000 y el Global Reporting Initiative, son todas iniciativas que están trabajando en forma complementaria, por lo cual también hay indicadores del GRI vinculados específicamente a los principios del Pacto Global, por lo cual lo que se procura es que cuando una empresa empieza a reportar no tenga que hacer un reporte para cada una de las organizaciones, sino facilitarle el camino y de esta forma, con un único reporte, poder estar cumpliendo y mostrando cómo se está avanzando en cada uno de los principios, pero también vinculados a temas como puede ser la eventual norma 26000, utilizando también los indicadores del GRI. Finalizando, contarles un poco qué es la red del Pacto Global en Uruguay. Es una iniciativa que fue lanzada en agosto del 2010. Hoy hay unas 28 organizaciones socias de la red. Se maneja con una asamblea, un consejo directivo integrado por organizaciones y empresas que han adherido a la red, un comité ejecutivo, que ahí tienen el nombre de las empresas. El representante de la red actualmente es la contadora Carolina Duarte de Ingeniero, o sea, no son las personas, sino más bien son las empresas quienes están representando e integrando la red y el punto focal en este momento soy yo. La red tiene su rotación de consejo, de comités, de autoridades, de representantes y de punto focal de acuerdo a cada periodo de actividad. ¿Cuáles son los objetivos de la red? Hoy la red está con un fuerte relacionamiento y vinculado obviamente a Naciones Unidas. El PNUD de aquí en Uruguay está dando el apoyo logístico y Secretaría está LSQA, pero junto con PNUD estamos trabajando en forma muy cercana para dar todo lo que tiene que ver con el soporte logístico y el paraguas jurídico del funcionamiento de la red. Los objetivos principalmente es, obviamente, promover el Pacto Global en Uruguay y sus principios, facilitar a aquellas empresas que adhieren al pacto, facilitar la incorporación de estos principios y el desarrollo de sus comunicaciones de progreso, para lo cual se han desarrollado talleres y distintas instancias de capacitación, y generar también lo que se conoce como esas actividades multi-stakeholder. Esto es una actividad justamente que apunta a eso, o sea, involucrar a distintos actores dentro de lo que es la actividad empresarial y de las organizaciones en nuestro país, vinculados a temas que están directamente relacionados con los principios del Pacto Global. Las organizaciones, hoy hay 33 organizaciones entre empresas y distintas organizaciones adheridas al Pacto Global que han hecho su compromiso. Muchas de estas ya comienzan a desarrollar sus comunicaciones de progreso. Uno puede entrar en el sitio web del pacto, ver cuáles organizaciones están. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de ANCAP, es información pública y uno puede, a través de llegar a esta información,
ver cuáles son los indicadores de sus comunicaciones de progreso. Aquí algunas de las comunicaciones de progreso que están publicadas. Tenemos el SQA, el Puerto, MP, ANCAP, Carla y Andrés. O sea, hay varias organizaciones hoy en Uruguay que ya están cumpliendo con las comunicaciones de progreso. Y lo importante, como decía hoy al principio, esto es algo que está a disposición de todos los grupos de interés. El control y la evaluación y la eventual opinión que se puede tener sobre los contenidos está abierto para los grupos de interés, para que lo vean, lo evalúen y eventualmente hagan sus comentarios. Hacia Río +20, previo, y ahora después vamos a ver un poco quienes van a exponer luego, hablarán concretamente de Río +20, pero es importante mencionar que previo a la conferencia en sí de Río +20 está el Foro de Sustentabilidad que organiza la Oficina del Pacto Global de Naciones Unidas. Es del 15 al 18 de junio, donde se van a tratar en distintas instancias diversos temas, temas vinculados a energía y clima, agroindustria, temas vinculados al agua. O sea, hay actividades bastante intensas donde es abierto, donde uno puede pedir una invitación. Obviamente esto tiene un costo, pero ahí tienen la dirección de correo donde uno puede enviar un correo, solicitar una invitación, ahí comienza el proceso para poder acreditarse y eventualmente participar del Foro de Sustentabilidad, que es justamente previo a la Conferencia de Naciones Unidas. Para finalizar, simplemente cuando se lanzó el pacto global, algunas palabras de Kofi Annan, donde justamente lo que se procuraba era decir, bueno, de alguna manera las organizaciones, si no se involucran en forma comprometida con temas vinculados al desarrollo sostenible, difícilmente el planeta pueda continuar en las condiciones que hoy está. Ahora sí, agradecerles y dejarle la palabra a la subsecretaria Lextreger, que nos va a contar, bueno, cómo está trabajando el Estado y el Gobierno en esta temática. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Les tengo que pedir disculpas por dos cosas. Una, por esta gripe que espero que se entienda bastante bien lo que hablo. Y lo otro es por lo que mencionaba Eduardo, que me voy a tener que retirar antes de que termine la actividad porque tenemos otras actividades comprometidas que no podemos faltar. Lo que voy a plantearles a continuación es una breve reseña del trabajo realizado a nivel de gobierno y en particular desde el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente hacia Río +20. No sé si... Perdona. Está perfecto. Lo que nosotros hace bastante que estamos trabajando hacia esta conferencia, en particular de forma organizada como ministerio hace un año aproximadamente, que se conformó una comisión ministerial, donde se definieron algunas cosas importantes que son, por un lado, el trabajo coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en realidad es allí donde se está generando el documento país que va a ser llevado a Río +20. Pero por otro lado, desde el Ministerio, lo que nos planteamos es el trabajo hacia una visión común del desarrollo sostenible hacia Río +20 y por lo tanto desplegar en la interna de nuestro país todas las actividades que nos permitieran iniciar un proceso de diálogo abierto, digamos, sí responsable como gobierno, pero no totalmente dirigido, sino brindar apoyo a aquellos grupos u organizaciones que a su vez estuvieran generando procesos de diálogo, ¿no? Los temas centrales, digamos, que se habían planteado eran
el de la economía verde y el de la institucionalidad en torno al desarrollo sostenible, y luego de una discusión bastante intensa, tanto a nivel nacional como internacional, sí nos planteamos trabajar en el entorno de la economía verde en armonía con los objetivos prioritarios de nuestro gobierno, como es la erradicación de la pobreza, y en el marco del desarrollo sostenible, poniendo un énfasis especial a aquellos pilares como el social y el económico, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo que queríamos es un proceso de validación política de esa visión común, o sea, tratar de que el tema del desarrollo sostenible estuviera presente en las distintas instancias de trabajo en Uruguay, tanto a nivel público, privado, gubernamental, nacional, local, digamos, y generar una agenda nacional donde tuviéramos ámbitos de validación, por lo cual trabajamos con un documento base de visión país. Ese documento ha recorrido y seguirá recorriendo esas instancias hasta la reflexión final previa al foro, ¿no? Un poco, como yo les estaba comentando, aparecen como 3 vertientes de trabajo, que fueron las actividades internas, las actividades en el ámbito internacional y la serie de estudios que no solamente desde el Ministerio de Vivienda, sino desde otros ámbitos se están realizando a los efectos de generar, digamos, no solamente una posición, sino documentos de análisis y de compromisos futuros con el desarrollo sostenible en el marco conceptual que, como decíamos antes, de la economía verde vinculada a la erradicación de la pobreza. Para nosotros fue muy importante las sesiones del Consejo del Foro Mundial que se realizó en Nairobi en febrero de este año, donde además a Uruguay le tocó presidir esa instancia y por lo tanto llevar lo que son los lineamientos estratégicos de nuestro país, ¿no? Parte de lo que muestro en este caso son algunos de los temas que la ministra planteó en la instancia de apertura, donde, digamos, ese énfasis, como les decía, por la erradicación de la pobreza y la inclusión socioeconómica, y por lo tanto tomar los temas ambientales vinculados estrechamente con un esfuerzo mayor del que hemos hecho hasta ahora de equilibrar los 3 pilares, ¿no? Por otro lado, digamos, la necesidad de un compromiso político con esa vinculación fuerte entre esos 2 sistemas, que podrían ser el sistema económico y el sistema ambiental también, y pensarlo también a nivel organizacional como un ecosistema sostenible, ¿no? Pensando también en todas las posibilidades de generación de oportunidades de empleo, de trabajo, a nivel local y nacional, que los temas ambientales significan. Y aprovechar esas oportunidades que a veces entran por lo ambiental, pero tratando de tener una visión integrada y con una mirada específica sobre los temas laborales y de integración. Por otro lado, el otro tema que se planteaba como fundamental es de la institucionalidad, y entonces también poder alcanzar un compromiso con alguna institucionalidad en torno al desarrollo sostenible, porque es lo que nos permite el control, como se estaba hablando, no solamente el compromiso a nivel de responsabilidad, sino a nivel de generar indicadores, avanzar en compromisos medibles en torno a una organización rectora, ¿no? En cuanto a lo que ha sido ese proceso preparatorio, como les decía, a nivel de gobierno
está teniendo esas dos vertientes paralelas, digamos, en lo que tiene que ver con lo que se trata a nivel internacional, y por otro lado, a nivel gubernamental nacional, en forma coordinada, como les decía, inclusive ahí menciono esa actividad que se realizó el 12 de marzo, donde hubo una reunión interministerial que generó los insumos necesarios para que luego el Ministerio de Relaciones Exteriores las incorporara en su documento país. Pero por otro lado, también hay una serie de actividades, talleres y todo eso que se han ido realizando y continuarán haciéndolo más a nivel, por un lado, de Mercociudades, luego lo que son el Congreso de Ediles y distintas instancias de nivel local. A su vez, el Ministerio de Vivienda tomó la opción, como organismo, digamos, rector de estas actividades preparatorias, de apoyar el trabajo de la sociedad civil, o sea, dotarlos de recursos a las organizaciones de la sociedad civil, pero que ellas generen su propia discusión y que sea una vertiente de aporte, no, como les decía, liderada, regida por el Ministerio, sino que generaran su propia agenda, donde por supuesto estaremos interconectados, pero que sea un trabajo propio con los énfasis que la propia sociedad civil se dé para este proceso. En particular, ya se han realizado 2 talleres de las ONG ambientales, y hay continuos contactos con el PIT-CNT, la Universidad de la República, y otra serie de organizaciones que nosotros decidimos acompañar, apoyar e incorporar en esas líneas de trabajo con los énfasis que cada una de ellas entienda necesario. Y lo que se va a seguir es trabajando con ese borrador cero hasta el final del proceso, digamos en mayo, donde todas estas vertientes de discusión converjan en una visión de país, pero que tampoco pretendemos que sea única, no es que pretendemos llegar a Río+20 con un documento, gobierno, organizaciones, todo, sino poder llevar esa diversidad de alternativas que se puedan generar y mostrar justamente esa diversidad de procesos, ¿no? Nos interesa, digamos, por supuesto, tener el documento país para presentar, pero estimular la temática de Río+20 a nivel nacional, y que Río+20 de alguna manera no sea no una excusa, porque sí es un hito, pero sí que sea una oportunidad de poner en nuestra agenda nacional las temáticas ambientales vinculadas a las económicas y a las sociales, y que sean apropiadas por las organizaciones de otras maneras, ¿no? O sea, no de forma impuesta, sino con desarrollos propios. Y bueno, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En virtud de que la subsecretaria se tiene que retirar, antes de dar la palabra a Sebastián, vamos a abrir, aunque sea unos minutos de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta desde la sala para la subsecretaria, o quizás conocer cuál es el proceso. Arquitecta, Miguel Moyano de ARPEL, de Asociación de Empresas de Petróleo de América Latina. Una pregunta, ¿por qué si es una conferencia de desarrollo sostenible solamente está siendo liderada por los ministerios de ambiente? ¿Cómo se maneja la participación en Uruguay, y si tiene ejemplos de otros países, de la inclusión del Ministerio, por ejemplo, de Desarrollo Social, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria y Energía, Ministerio de Salud? O sea, ¿cómo se incorporan ellos en un concepto que es mucho más amplio que solamente el ambiental? Exacto. Gracias. Sí, buenos días. En realidad el liderazgo es administrativo, digamos, en el sentido de que es el Ministerio de Vivienda, un poco justamente por su propia razón de ser,
es el responsable de coordinar las acciones a nivel nacional, pero participan todos los ministerios. Y como les decía, no solamente participan todos los ministerios, sino los entes y un montón de organizaciones. De hecho, la primer jornada de consulta que tuvimos en torno a este tema fue convocada, sí, por el Ministerio de Vivienda, pero a través de todo lo que son sus comisiones asesoras de vivienda, de ambiente, de aguas y de ordenamiento territorial, donde a su vez, además de las organizaciones de gobierno y todos los ministerios que integran cada uno de esos ámbitos, hay instituciones públicas, privadas y todos los actores vinculados a la temática. Es simplemente el responsable de las convocatorias y de la organización, pero evidentemente como parte de esa responsabilidad está la de poder hacer que todos los ministerios participen de forma activa en el proceso, que de hecho lo están haciendo, y por eso mencionaba la reunión recientemente realizada interministerial hace muy poquitos días. Sí. Buenos días, Juan Abdala de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Sí. Muchas gracias por la exposición. Y un poco en el mismo sentido que planteaba el señor, nosotros el año pasado fuimos convocados a una reunión en el Parlamento. Recuerdo la fecha que jugaba Uruguay-Holanda sí. Y nos fuimos un poco temprano. La recuerdo. Y bueno, y de allí quedamos, nos pusimos a disposición sí. Y a la espera de nuevas convocatorias. Sí. Que bueno, esperamos que sean porque tenemos bastante material, somos sí. participantes activos de estas acciones. En los últimos 4 días hemos participado de 3 en referentes a estos temas, tanto en el interior como en Montevideo. Y además, nosotros somos la conexión con ICC, International Chamber of Commerce, que también está tomando participación y actividades con esto, que nosotros tenemos bastantes elementos y documentos para aportarlos. Nada más que eso, bueno, que seguimos a las órdenes, nos convocan y aparecemos. Muy bien. Sí, le agradezco esa reunión que usted menciona, fue bastante chiquita porque justamente coincidente con otras actividades de otros intereses, y fue como al inicio de este proceso, justamente fue como el lanzamiento que se había hecho en el anexo del Parlamento, y lo cierto es que muchos de los meses subsiguientes a esa convocatoria estuvieron en el marco de los debates a nivel nacional e internacional, justamente con relación tanto a la economía verde como al desarrollo sostenible, y a cuál iba a ser el destino y la expectativa general con relación a Río Más 20. Bueno, por lo que veo, no solamente es probable, sino es una realidad que no hemos todavía alcanzado a todos aquellos que están dispuestos y que podrían participar, pero por eso le agradezco entonces que lo mencionara para incluir en las convocatorias. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Liliana Fried de Radio Cero. Sí. Le quería hacer la consulta respecto un poco a la pregunta anterior, que tiene que ver con que es una cumbre que es sobre desarrollo sostenible, y usted mencionó el trabajo con la sociedad civil y habló de ONG ambientales únicamente. Yo querría saber un poquito más si hay otro tipo de ONGs y un poquito más cómo va a seguir el proceso y cuál es la intención de ese documento que se va a presentar. Gracias. De vuelta un poco lo que estábamos mencionando, hay como algunos ámbitos que son como los más naturales para que se aloje en primera instancia las convocatorias, y en ese sentido, por eso, habiendo redes temáticas relacionadas con el medio ambiente y con el desarrollo sostenible, lo que se definió por eso en primera instancia fue ese apoyo al trabajo de las ONG que tratan temas ambientales, para que ellos fueran los convocantes. Siempre son instancias, o sea, esto es como una espiral de alguna manera, ¿no? Alguien tiene que tomar al principio la responsabilidad y luego asumir ese trabajo de seguir convocando a otros. Los primeros acercamientos que hubo a la temática a través de las convocatorias
abiertas, que tanto la que mencionaban del año pasado como yo la otra anterior que yo les decía, que tuvo que ver con las comisiones asesoras, son siempre instancias abiertas y donde se solicitó que la gente postulara para liderar procesos, o que inclusive esto fue parte de un llamado abierto con el apoyo del PNUD para trabajar en este sentido. O sea, no es exclusivo de las ONG ambientales, claramente, pero sí hay un proceso de reflexión previa que ellas ya tienen, que les da la oportunidad de liderar el proceso de convocatoria a la sociedad civil en general. Buenos días, mi nombre es Jorge Figueroa, de la Agencia Española de Noticias EFE. Dos consultitas. La primera, yo quisiera tener una mínima evaluación desde el Ministerio sobre la realidad de las empresas uruguayas en este trabajo de un desarrollo sustentable y positivo. Y la otra cosa, si se puede ver si hay algún tipo de comparación con la región, en qué nivel se encuentra Uruguay sobre la conciencia general de la importancia del cuidado en ese tema. Gracias. Bueno, buenos días. No tenemos una evaluación global y está claro que tiene que ver con distintos rubros o distintos ámbitos de actuación. A su vez, esas evaluaciones no podrían no estar acompañadas, digamos, de una autoevaluación en cuanto a cuál es la normativa, cuáles son otras cosas en las que hemos avanzado, y eso es parte de las cosas que estamos discutiendo en ese proceso y que son las que nos permitirán continuar trabajando. A modo de ejemplo, en lo que tiene que ver